En días pasados me decía un amigo y compañero de ministerio de muchísimos años, pues hermano, los misterios bíblicos que usted está revelando no los hace el jueves, los hace el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, el sábado, el domingo y los jueves también. Entonces me hizo reír, pero si repasamos y consideramos el pensamiento y la frase, sí, tiene razón, claro, estamos abriendo las escrituras y todo está en esa condición hasta que la luz llega, hasta que se abren las aguas y podemos pasar en seco. Anoche, por ejemplo, citábamos el texto de Cantar de los Cantares, cuando dice, mi amado es rubio, sus cabellos como el oro, negros como cuervo. Entonces, entendemos que el peshat de la palabra, cualquier palabra, a veces es sencillo, a veces es complejo, pero siempre vamos a hallarnos a la cuarta dimensión, a la profundidad. Entonces, por eso nos sumergimos en el río, en el torrente del Espíritu, para anegarnos que no solamente nos llegue a los lomos, sino tener que nadar, ser anegados por el Espíritu. Y entonces esa alma conocerá y experimentará lo que es la salvación. Entonces, si cualquier porción de la Escritura es un misterio hasta que no sea revelada, pues entonces podríamos tomar, como lo acabamos de decir, cualquier porción de la Escritura. Muchos teóricos, estudiosos de la Biblia, han calificado el texto de Juan 3:16 como el epicentro, como el corazón de las Escrituras. Bueno, es un concepto cargado ya está sesgado hacia una dirección, hacia una religión, mas sin embargo, pues por supuesto que es un texto absolutamente maravilloso. Aún el Peshat. Cuanto más si llegáramos a entender lo que dice ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre se ha usado esa porción de la Escritura para presentar la reconciliación con Dios, fundamentar el Evangelio a la persona que se le está anunciando la buena nueva. Bien, vamos a mirar un poquito el misterio de a qué vino Jesús. Entonces ya hemos estudiado las diferentes clases de amor y el amor filial, el amor erótico, ese amor eros, y también estudiamos la alta categoría o nivel del amor ágape. Ágape es un sustantivo. El verbo es agapao. No agazapao, no. Agapao. ¿Sí? Porque ya oye uno los chistes flojos. Dice, uy, yo te tengo un amor, pero agazapao. No, no, no. Agapao es el verbo de un amor que, como dice el apóstol Pablo, no busca lo suyo. Es un amor incondicional. No
si tú cambias en esto y en aquello, si tú dejas de ser así y asá, si tú pin marín de dos pingüe, entonces yo te amaré. No, este es un amor donde no aparece ay, somos igualitos, a él le gustan los omelette y a mí también. A él le gustan las películas de acción y a mí también. No, 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 no. No, no, no tiene nada que ver con afinidades, con gustos, si son hinchas del mismo equipo, si, bueno, no sé, que entre paréntesis, una pareja de dos personas iguales, pues es como un poco aburrida, porque, pues, ¿de qué conversan? ¿Cómo se enriquecen mutuamente? Si la luz es en las tinieblas que resplandece. O sea, la ley de polaridad no aparece. Somos idénticos, idénticos. Bueno, a veces ese no es el tema. Pero volvamos. Siempre es más entretenida la diferencia, como Dios manifestado en carne. ¿Cómo se llama eso? Cristo. Ese es el misterio maravilloso, el gran, gran, gran misterio de la Escritura. Cristo. Bien. Yo les decía a mis compañeros de Gilgal, ante cualquier pregunta que yo les haga en la instrucción, el que quiera quedar bien, responda Cristo. Y fijo, todos los ríos desembocan en el mar. Esto es un poco con sentido del humor, pero en últimas es una gran verdad. Bien, no aparece la famosa química. Uy, no, esta es la mujer. Yo sentí, porque la química se termina disolviendo. Eso es apenas una segregación de hormonas que terminan disolviéndose. Una intoxicación, por fuerte que sea, así fuera, no olvídate de oxitocina, de cortisol, no, si fuera escopolamina, con lo que los bandidos asaltan y roban y doblegan la voluntad de sus víctimas, finalmente su efecto termina cesando. Y entonces, ¿qué dicen esas parejas que se iniciaron con la química y la intoxicación y dicen, no, es que todo el día lo pienso, la pienso, no puedo dejar de pensar y después no lo quieren ni ver? Después no lo quieren ni ver. Son los príncipes azules que aparecen en su caballo blanco, pero después se destiñen a la tercera lavada. Entonces ya no son azules, ya se ponen blanquecinos. Entonces, no, no, no. Es el amor ágape, es de tal manera amó Dios. Ese es el agapao al mundo, que dio a su Hijo unigénito para, ahí viene, ¿para qué? Entonces, ¿qué se predica normalmente? Para perdonar los pecados. Pero ¿qué dice el texto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué quiere decir no se pierda? Quiere decir, ahí sí tenemos otra vez que recurrir al texto original que nos dice el perder, pierda, perderse, es el verbo apolumi. El verbo apolumi es el mismo para que lo podamos entender en su contexto. No es que no se pierda, es que hay un niño que lo soltaron los papás de la mano y se perdió y después no sabe y lo encuentran y no. Venga, se lo ubico bien. Mateo 10:6 habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel. O Lucas 19:10 habla de lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces, eso es cuando el Señor dice que Él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces,
Está hablando claramente, uno, que la casa de Israel te está incluyendo a ti. O sea, que Israel tiene una manifestación como la arena del mar y otra como las estrellas del cielo. Bueno, entonces hay un rebaño que es de la casa. Ustedes recordarán que el que va a ser el rey Saúl, que era el joven Saúl, se fue en búsqueda de unas asnas que se habían perdido de la casa de su padre. Y por eso fue que se conoció con el profeta Samuel. Y terminó regresando a casa. Los animales no se perdieron, las asnas las recuperaron, pero llegó ya con la unción del rey. Bien, esa es, claro que a veces uno puede pensar que no son solo ovejas, sino que aparecen algunas burras de vez en cuando en el reino, pero no, esta es la figura del hijo de Cis. Bien, esto pasó, esto sucedió, son ovejas perdidas que son de la casa del Padre. Ya están, ya le conocen. Entonces todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él. Entonces viene el pastor, habla y las ovejas reconocemos su voz y volvemos al redil. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Ahora, nosotros tenemos que hacer muchas cosas para nuestras actividades diarias. Si tú eres una ama de casa, un estudiante, un pensionado, lo que sea, un trabajador del campo, de la ciudad, comerciante, vendedor, lo que sea, tienes que hacer cosas, como por ejemplo, asear tu cuerpo, peinarte, afeitarte o maquillarte o cortarte las uñas o ponerte aretes o collar o zarcillos. Eso son aretes, también estoy repitiendo. Pulseras, pintarte las uñas. Pero pues tú no viniste al mundo a eso. Pero eso hay que hacer. O dormir. Tienes que dormir. Yo tengo que dormir. Por lo menos 3 horas no puedo rebajar de ahí porque al otro día estoy un poco zombie. ¿Ves? Tengo que dormir. Comer. Tengo que comer. Les cuento un secreto. En este momento estamos transmitiendo este mensaje y tengo mucha hambre. Hambre física. No dice, oh, este hermano da hambre de Dios para la gloria. No, hambre física. Y entonces miro el reloj y hace mucho tiempo que no como y tan pronto terminemos de transmitir, voy a pasar a comer algo sustancioso porque tengo mucha hambre. Pero yo no vine al mundo a comer, ni a dormir, ni tú tampoco, pero tenemos que hacerlo. ¿Ves? Son cosas que hay que hacer. Entonces, te subes en el bus, hay que cancelar el valor del tiquete, del pasaje, del transporte, en el metro, lo que sea, el tren, lo que sea. Tienes que hacerlo. Pero tú no viniste al mundo a eso, pero eso hay que hacerlo. Te cambias de ropa, te cortas el cabello, tienes que hacerlo. ¿Ves? Entonces, Jesús tuvo que hacer muchas cosas. Jesús no vino a sanar enfermos, pero sanó enfermos. Jesús no vino a darle la vista a los ciegos ni a limpiar leprosos, pero lo hizo. Jesús no vino a alimentar gente con hambre, pero lo hizo. Jesús no vino a muchas cosas que leemos nosotros que hizo. Ese no era su misión, su objetivo, su meta.
su derrotero, su propósito. Entonces, sino que hay que hacerlo. Por ejemplo, perdonar pecados es algo que la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, mas Jesús, sin embargo, perdonaba pecados sin derramamiento de sangre, mostrando que Él es Señor aún del sábado, Él es Señor de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podía hacerlo. Y entonces le decía a un paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Si solo Dios puede perdonar los pecados, le decían. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonarle los pecados o levantarlo del lecho? Entonces ellos decían, no, pues las dos cosas son imposibles. Entonces él mostraba que las dos cosas eran posibles. Y le decía, levántate y toma tu lecho y anda. Entonces, por eso no podían soportar, porque se suponía que solo Dios podía perdonar los pecados. Pero ahora nosotros descubrimos que nosotros todos juntos somos como Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes perdonar pecados y yo también. Por lo menos los que son contra ti, los puedes perdonar. Si yo te he ofendido, me puedes perdonar. ¿Ves? Inclusive a ti mismo te puedes perdonar. Si te recriminas y hablas palabras fuertes contra ti por errores que hayas cometido en el pasado, te puedes perdonar. Tener misericordia de ti primeramente y de las personas que te hayan hecho daño a ti y a tu entorno, a los cercanos. Ahora, si tu entorno crece progresivamente, tú vivías en una habitación de una casa y entonces alguien arrojó amoníaco por debajo de la puerta y te dejó tu habitación con un olor pestilente y aborreces a esa persona o la perdonas, bueno, como quieras. Pero con el tiempo compraste toda la casa. Entonces alguien rompió un vidrio de la casa. Tú puedes aborrecerlo o perdonarlo. Bueno, no importa, pero es la casa. Prosperaron tus negocios y compraste la casa de al lado y la arriendas y tienes un alquiler ahí produciéndote ganancias. Pero alguien pintó un grafiti en la pared, entonces tú lo perdonas o lo aborreces. Bueno, ese no es el punto. Vas creciendo y compraste toda la cuadra y el barrio o más, ¿ves? Va creciendo lo que es tu círculo y puedes perdonar o no el que haga daño a todo eso. Hay personas que tienen familias muy pequeñitas. Son yo con yo, por ejemplo. Cusumbo solo, el llanero solitario. Otros tienen, bueno, marido, mujer, compañero o compañera. Otros tienen ya un hijo, o dos, o tres, y así. Otros, su entorno va creciendo, su rebaño va creciendo, y tienen 100 hijos, 1000 hijos, 5000 hijos, 10,000 hijos, porque pueden amar con amor ágape, agapao, a su rebaño, a su redil, a su congregación. Y entonces, en esa medida, puede ser como Dios, perdonar. Pero si no tiene sino una pequeña habitación y vive en una camita, en un rincón, también puede ser como Dios. El que te ofenda, puedes perdonarlo. ¿Ves? Cuando crezcas, entonces podrás perdonar a los que están quemando las tierras para sembrar, porque están dañando la creación, están extinguiendo especies, los que matan las ballenas, los delfines, los tiburones, las nutrias, las marsopas, los que están cazando los grandes mamíferos en el África,
los osos de anteojos en los bosques andinos, los cóndores, van destruyendo los caimanes, las babillas para hacer zapatos, para hacer cinturones. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Pero si tú ya empiezas a sentir el mundo como tuyo, porque la Escritura lo dice, todo es vuestro. Bueno, me decía una hermana, creo que ayer, bueno, pues yo no soy la protagonista de Destino Júpiter, entonces no soy la dueña del mundo, entonces por eso tengo mi corazón así más asocial, más lejos del amor agapao. Entonces vamos viendo que si tienes que bañarte para salir a trabajar y tienes que arreglarte y cepillar tus dientes, pero no viniste a eso, ni eso es lo que vas a hacer en el día, pero tienes que hacerlo, entonces entendemos que Jesús pudo sanar enfermos, pudo perdonar pecados para poder traernos a través de la fe en Él el poder de la vida sobre la muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque son de las ovejas que están o estábamos perdidas. Más, ahí va el plus, tengan vida eterna. Para redondear la idea, voy a compartir dos textos. Jeremías capítulo 31, versículos 29 y 30, que dice: En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y si necesita interpretación, pues Ezequiel capítulo 18, versículo 1, 2 y 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Esto es un compromiso de Dios. O sea que el pecado de los padres no lo tendrían los hijos. Muy bien. Por eso, cuando Jesús nace y Herodes se vio burlado, hubo derramamiento de sangre, pero de sangre inocente, niños menores de 2 años. ¿Ves? Se cierran los círculos. Cuando muere Jesús también se derrama sangre inocente. Cuando nace, cuando muere. Se rasga el velo de María cuando nace. Se rasga el velo del templo cuando muere. ¿Ves el círculo de la palabra? Se levanta la serpiente en el desierto y así, en figura de la serpiente, es levantado en un asta en el monte Calvario en Canaán, ya en la tierra prometida. Para los que pudieron entrar en la promesa, puesto los ojos en Jesús. ¿Ves? Mueren los primogénitos en Egipto. Muere el primogénito, el unigénito de toda la creación, hecho carne. Se cierra el círculo de la palabra. Es el gran misterio de los siglos. Cristo, la gloria de Dios en la carne. Entonces, ¿qué me significa? Que me abre calzada y camino para poder regresar. Tú, yo, nosotros, a la casa del Padre. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces ese es el misterio. El gran misterio es que siempre creemos
algo que no es o que podría ser, pero que no es lo fundamental. Como se pueden dar cuenta, mis queridos amigos, estamos en un terreno inmenso a lo largo, inmenso a lo ancho y mucho más inmenso hacia lo profundo. Pero estamos ahí. Entonces, pues felicitaciones, porque si has podido llegar hasta acá, es porque tienes con qué. Recuerdo, con esto termino, con esta anécdota, las mañanas de devocional allá en la finca Casablanca, dando enseñanza a nuestros compañeros de Gilgal. Entonces, hablábamos con los pocos hermanos que nos acompañaban en esas ocasiones. Bueno, entonces vas a ministrar tú, fulanita o fulanito, no digamos nombres. Ay, no, hermano, pero ¿qué voy a decir? No, pues hablas 10 minutos, 15 minutos, pero ¿de qué, hermano? ¿Cómo de qué o qué? No, pues algo que Dios ponga en tu corazón, que sea un alimento, un desayuno para todos. Era una agonía y era 2 veces al año. Y después llegó a ser 3 veces al año. Pues compartir un cuarto de hora en la mañana en enero, otro cuarto de hora en la mañana de junio y otro en noviembre, diciembre. 3 veces al año. Y eso era terrible. Pues tan terrible debía ser que ya los compañeros del consejo de dirección no volvieron. Ya no, ya los que me acompañaban fue un selecto grupo, selectísimo. Bueno, habrá otros motivos, pero les cuento esa anécdota. Entonces parecía terrible. Uy, ¿cómo? Yo solo, hablándole a 40 personas, yo solito, todos los ojos puestos en mí, los oídos oyendo. ¡Qué agonía! Bueno, ya ahora podemos reírnos ante esta demostración de espíritu y de poder que tenemos todos los días, todo el tiempo. Y bueno, anécdotas gratas. Siempre es grato recordar a los amigos. Entonces, mañana entramos al penúltimo día de la semana, preparándonos para el Shabbat. Nuestro devocional de mañana, muy importante porque es vísperas de cierre de semana. Hasta mañana.